Bien. No hay problema que tengan las cámaras apagadas, pero en este momento que vamos a dar inicio a la materia y nos vamos a saludar, sería interesante poder verlos. Sí, así que el que pueda abrir su cámara, bueno, se lo voy a agradecer. Muy bien. Hola Julieta, Noé, Saro. Bien. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Patricia Recchia, profesora en letras, y van a tener conmigo esta materia de esta nueva tecnicatura, sí, que inició este año. Teoría de la comunicación humana 1 sería, ¿sí? Vamos a dar inicio hoy. ¿Ya tuvieron materias sobre esta carrera? ¿Ya comenzaron? Ayer fue la primera clase de estadística. Estadística, tuvieron. Bien. Bueno. Y hoy tienen esta sola. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué expectativas tienen? ¿Por qué se anotaron en esta carrera, no? Si alguien quiere comentar brevemente. Yo personalmente estudié diseño en comunicación visual y me parecía interesante por el tema de redes y demás, tener un poquito, ampliar un poco el lado de la comunicación en los nuevos medios, porque cuando estudié internet no era una variable tan importante. Bien. En el foro algunos comentaron esto que estoy preguntando ahora. Y que, bueno, me parece interesante que puedan dar su opinión o su parecer por qué eligieron esta carrera. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, Caro. Hola, yo soy docente, soy profe de educación física, técnica, y bueno, tenía ganas de volver a estudiar otra carrera. Yo doy clases, estoy trabajando, tengo carrera completa en la escuela, pero en mis ratos libres yo tenía ganas de estudiar y acá estoy. Vamos a ver cómo me va. Bueno, ¿y te interesó esto de las comunicaciones? Claro, algo referido a lo mío, algo similar a lo mío. Bien. Uh-huh. Perfecto, que lo puedas aplicar. Muy bien. Claro, no sé ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? Yo soy profe de artes visuales también en la escuela secundaria Sí. y tuve la posibilidad de trabajar varios años en una escuela con orientación en comunicación social y fue una de mis carreras que había elegido en su momento, pero que no me permitió la maternidad, el tiempo, el dinero. Así que es un pendiente, no es el profesorado en comunicación social, pero sí se acerca muchísimo a lo que yo quería hacer en un momento, Bien. hace varios años atrás. Bueno, te vas aproximando. Sí, de a poco. Muy bien. Bueno, en el aula, si la vieron, si entraron al aula, les dejé colgado el programa, ¿lo pudieron ver? Sí, el programa, vieron los temas que vamos a abordar este cuatrimestre. También les dejé hoy un cronograma, que es flexible ese cronograma, ¿sí? Más o menos es estimativo. Esos días que vamos a tener, vamos a trabajar esos temas. En lo posible no va a ser flexible la fecha de examen, ¿sí? La fecha de los parciales, o sobre todo el último, que ahí estamos casi al finalizar la cursada, ¿sí? Así que ese seguramente va a quedar ahí fijo. Y el otro, bueno, lo podemos ver, pero es en esos días, ¿sí? Los prácticos igual, las fechas son fijas y las fechas de entrega por lo general es de una clase a otra, ¿sí?
Más o menos esas fechas son las que les puse en el cronograma. En cuanto al régimen de la cursada, bueno, ustedes tienen que tener el 70% de los prácticos entregados y aprobados. ¿Sí? Ustedes entregan un práctico y si está desaprobado, bueno, tienen otra posibilidad de volver a enviarlo para su recuperatorio. Pero tienen que tener el 70% de la entrega de esos trabajos prácticos. ¿Sí? En este caso son 2 obligatorios. En cuanto a los parciales, tienen 2 parciales obligatorios y solamente pueden recuperar uno solo. ¿Sí? Vamos a tener el primer parcial a principios de mayo y el segundo parcial casi al finalizar la materia, la cursada, y luego va a haber una instancia, ¿sí? Luego de ese segundo parcial, de recuperatorio de uno de los parciales que hayan salido mal, si es el caso. ¿Sí? O sea, la recuperación del parcial que no se apruebe va a ser al final de la cursada. Bien, la cursada se aprueba con 6, con nota 6. ¿Sí? Y los prácticos también, pero sobre todo los parciales, me interesa que tengan en vista esa nota. Los parciales van a ser, en su caso, van a ser orales, seguramente. ¿Sí? Casi seguro. Van a ser orales y vamos a tratar de trabajarlos en grupos. ¿Sí? Ustedes, bueno, van a armar grupos, lo eligen ustedes van a conformar ustedes sus grupos y bueno, eso va a ser la modalidad de examen. ¿Sí? Por ejemplo, el día del examen van a entrar grupos de a 5, para usar, depende de la cantidad de gente que esté en... Profe, una pregunta. ¿Esos grupos le tenemos que avisar previamente cómo van a estar conformados o cómo va a ser el sistema? Sí, eso lo vamos a ver en su momento, pero sí, los grupos los van a conformar ustedes, seguramente, o si no tienen un grupo de WhatsApp, pueden ustedes formar un grupo de WhatsApp, ¿sí? Entre ustedes, donde yo no voy a intervenir, pero donde ustedes tengan comunicación para que justamente a través de la virtualidad puedan comunicarse, relacionarse y conformar estos grupos. Los grupos los van a elegir ustedes, ¿sí? Y luego... Sí, buenas tardes. Y luego te comento. Sí, ¿puedo hablar un segundito? Mira, yo soy docente, en este momento estoy trabajando. No sabía que los horarios, yo salgo 5:30 de la escuela, ¿no? Que los horarios eran de cursadas y tampoco me entero por una compañera recién de estadística. Y los lunes trabajo mañana y tarde y noche en 3 escuelas. Entonces, las cursadas van a ser siempre, profe, los martes a las 5 de la tarde, por Meet. Sí, la cursada hoy comenzamos a las 5, pero tenemos de 5 a 7. En esa franja horaria podemos disponer de máximo 1 hora y media. ¿Sí? Hoy vamos a estar 1 hora nada más porque era el inicio y solamente les mandé un enlace. Pero hoy trabajamos en Meet, el enlace es en Meet. Sucede que voy a tener que cambiar de Meet a Zoom, así que las próximas clases van a ser en Zoom, pero eso también se los voy a avisar y les voy a mandar el enlace. Y les voy a mandar 2 enlaces. En el caso de Zoom, de Meet, tenemos 40 minutos, aproximadamente 50 minutos cada conexión, ¿sí? Entonces les voy a mandar 2 enlaces, si es en Meet. Así que en el aula van a ver que en el espacio que les puse enlaces de las clases sincrónicas, ahí van a estar todos los enlaces, en ese espacio. Siempre van a estar ahí, ¿sí?
para que después durante la cursada no se vayan perdiendo en el aula y tengan que estar buscando. Bueno, va a estar todo en ese espacio, ¿sí? Bien, perfecto. El grupo ya hicieron el grupo de WhatsApp, perfecto. Y bien, lo que les voy a comentar es que hoy vieron que había un enlace solo, ¿no? La próxima clase va a haber 2 enlaces. Vamos a tener 40 minutos, hacemos ahí un recreito de 5 minutos como para calentar y arreglar un poquito el mate y volver y nos conectamos al segundo enlace. Esto es con Meet. En el caso de que pueda usar Zoom y me permita extender un poquito más y llegar a la hora y media aproximadamente, bueno, será un enlace solo. Pero lo que les quiero comentar es que si ven 2 enlaces, bueno, primero se conectan en el primero y luego en el segundo. Sí, porque me ha ocurrido en otras clases que se conectan a cualquiera de los dos y bueno, ahí andan perdidos. ¿Sí? Entonces ese es el orden. El primero, la primera hora y el segundo es lo que continúa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué más? Nota 6, acá había anotado para no perderme en la información. ¿Alguna otra pregunta que sea de la organización? Sí, ¿Qué tal? buenas tardes, Gabriela. Yo quería consultar qué días cursaríamos, digamos. No sé si ya lo dijo antes o... Sí, vamos a cursar los días martes, que podríamos comenzar a las 5:30, ¿sí? Por esto que comentó la compañera que sale a las 5:30, pero más no me puedo entender, ¿sí? Como mucho, 5:30 a 6:30, a 7 menos cuarto, ¿sí? Ese sería el plan. Tenemos también por un tema de horario, porque yo también me tengo que acomodar con el tema del horario laboral y todo. Bien. Yo me manejo mis horarios, pero me gustaría ya tener un horario estable como para organizarme. Entonces acordamos, ¿a la mayoría le queda bien a las 5:30? Sí, a mí sí. Ahí, y hoy cerramos, ¿sí? Y siempre van a ser a las 5:30. Perfecto. Muy bien, para que sea en orden, ¿sí? Bueno, comenzaríamos a las 5:30. Y ahí vemos si están 2 enlaces o un enlace solo. Muy bien. Y los días martes, ¿sí? Otra consulta, ¿con qué enlace iniciaríamos la clase? Con el primero. Sí, siempre el primer momento, la primera hora va a ser en el primer enlace que aparezca en el aula. Lo vamos a poner en orden ustedes. Voy a escribir primer enlace y ustedes van a dar cuenta que es la primera hora, segundo enlace y también les voy a escribir como lo vieron en el aula, la fecha de la clase. Bárbaro. Y el horario. Genial. Sí. Pero sí va a ser en ese orden, primer enlace y segundo enlace que corresponden a la primera hora y la segunda hora, ¿sí? Y los días martes, que es inamovible. En el caso de que si yo tuviera que faltar a la clase sincrónica, bueno, existe la posibilidad de que se pueda recuperar el día sábado. Ese día sábado, en el caso de que yo no pueda estar en la clase sincrónica, no tienen obligación de estar presentes, no les corre la asistencia, ¿sí? Pero bueno, si ocurre esa situación, sería interesante que pudieran estar en esa clase, ¿sí? Que va a ser un día así como extraordinario. Bueno, pero está la posibilidad. Sí, Karina. Ahora sí, ¿todos los martes? Todos los martes. Bien. Los días de exámenes van a ser en este horario y en este día, ¿sí? Oral va a ser en este día y en este horario, que a lo mejor se puede extender un poquito porque, bueno, los exámenes llevan un poco más de tiempo, aunque entren a rendir por grupos, ¿sí?
posiblemente nos lleguemos, podamos extender un poquito más, pero eso lo vamos viendo. ¿Dan constancia de examen? Sí. Eso después se los voy a dejar colgadito en el aula, o también lo pueden pedir en el IPAP, ¿sí? Ahí se los dan. ¿Qué más? Bueno, el examen, si es escrito, también va a ser el mismo día de la clase sincrónica y en este horario, ¿sí? Les voy a subir un trabajo para que lo resuelvan en la plataforma y van a tener 1 hora y media para desarrollarlo, terminarlo, ¿sí? Pero es el mismo día y la misma hora que estamos en clase. Una consulta, ¿se promociona la materia o tiene examen final también? La materia, muy bien esa pregunta. La materia tiene examen final, ¿sí? Y el examen final es oral, ¿sí? Es oral. Y bueno, en mi caso trabajamos en grupos, ¿sí? Cuando el año pasado vinieron otros estudiantes, entraban de grupos de a 4 y bueno, nos resultó esa dinámica. Ahora este año veremos cómo nos podemos organizar. Pero puede ser individual también y bueno, ahí haríamos un cronograma para que ustedes sepan bien en qué horario tienen que entrar a rendir, ¿sí? ¿Hay fechas aproximadas de los exámenes finales? No, la cursada termina el 30 de junio y yo calculo que serán los primeros días de julio, finales, ¿sí? Muy bien. Profe, una consulta. Sí. El final, ¿va a ser presencial? O sea, ¿vamos a tener que ir a la sede de INVAP? ¿O cómo se va a realizar? Es la pregunta del millón porque antes se hacía así, sí, era presencial antes. Ahora no, ahora en esta nueva gestión, bueno, han cambiado para favorecer a los estudiantes, ¿sí? Muchas cosas y una de esas es que no se rinde presencial, no tenés que ir al lugar, no tenés que ir al ICAP a rendir. Todo se hace virtualmente. ¿Sí? Como estamos en la clase sincrónica, bueno, de esa manera vamos a rendir. Aquí yo les voy a mandar el link y ustedes se van a ir conectando. Si lo hacen por grupo, bueno, todos se conectarán en un mismo enlace. Ok, sí, estoy ocupado. Y así van a ir pasando en un horario que va a estar también bien organizado y establecido, ¿sí? No es que van a estar todo el día esperando cuando entro a rendir. Van a tener su horario específico, ¿sí? Pero es todo virtual. No sé si les parece mejor o peor, pero creo que es mejor, facilita para la gente que está muy lejos o que no vive en Viedma poder rendir el final sin ningún problema, sin tener que trasladarse, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y usted había bajado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bajó todas las unidades con materiales que estuve mirando en la plataforma. ¿Eso es el material de la cursada o va a haber más material? Ese es todo el material, digamos, casi obligatorio, ¿no? Que tendrían que leer. Y en los distintos temas que vayamos a ver, posiblemente les comparta algún otro material, ¿no? Que siempre es material breve. O también algunos videos para analizar, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero sí ese es el material bibliográfico de lectura que van a ir acompañando las clases sincrónicas. Las clases sincrónicas, ahora vamos a comenzar con eso, les voy a presentar una serie de diapositivas, ¿no? Como para ir bien organizado y que sea rápido, porque bueno, tenemos muy poco tiempo y en una sola clase tenemos que comprimir varios temas, ¿no? En una sola clase. Entonces, con esas presentaciones ustedes se van a ir guiando hacia dónde va la perspectiva o cuando vaya a leer la bibliografía, bueno, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Sí? De acuerdo a esto que estamos viendo en la clase sincrónica. ¿Sí? Entonces ustedes, cuando vayan a la lectura, van a poder enfocarse en esto que estamos conversando
en la clase. ¿Está bien? Bien, también les voy a subir algunas fichitas, ¿no? Fichas de clase, como para que ustedes tengan, no sé, los temas un poco más ordenados. Eso se amplía con la bibliografía que ya les dejé de diferentes autores, de investigaciones. Pero estas fichas de clase serían algo así como un resumen de la presentación que vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Las asistencias también tienen que tener el 70% de la asistencia, ¿sí? Para aprobar la cursada. Y, bueno, eso sería más o menos la organización que tendríamos que tener. No sé si tienen alguna pregunta. Con respecto a esto, a la asistencia, ¿tenemos que pasarte algún dato por acá por el chat o...? Hoy no, ya automáticamente está registrándose, pero las próximas clases, bueno, voy a ver, de acuerdo al sistema que voy a utilizar para conectarnos, bueno, qué uso. Así que ahí les voy a decir si se tienen que inscribir, si se tienen que dar algún dato, anotarse o en el chat, eso lo vamos a ver, pero hoy no. Ok. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta, duda? Estás silenciada. Que a medida que van pasando las clases, ¿el tema va a haber algún foro o algo de consulta? Perfecto, muy bien, el tema del foro. El foro lo voy a habilitar en cada tema que veamos para que hagan las preguntas, ¿sí? Las preguntas que no podemos abordar durante la clase sincrónica porque tenemos poquito tiempo. Bueno, ese va a ser el espacio para las consultas. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer, las van a hacer ahí y también nos va a servir para que quizás una pregunta de un compañero sea el disparador de otras preguntas para otros compañeros, ¿sí? O la respuesta también de dudas que tengan el resto. Así que ahí vamos a usar el foro. También tenemos el chat del aula, ese también se puede usar, pero en el chat es preferible que lo usemos para cuestiones más personales, por si tienen que faltar, si tienen algún inconveniente que no se comunica con el IPAP, o bueno, alguna situación más personal, no que sea académica, ¿sí? Todo lo referente a los temas y a la materia, a la temática, a los contenidos, lo vamos a abordar en los foros, ¿sí? Muy bien. Bien. Y ya más o menos estamos así como organizados. Les voy a compartir la presentación, porque hoy, bueno, va a ser breve este encuentro. Tenemos un solo link. Y les voy a compartir esta presentación. Esto que vamos a ver, me voy a ir guiando por el programa, ¿sí? Cosa de que ustedes tengan bien claro ese orden. A lo mejor van a salir algunos temas que no están específicamente escritos en el programa, pero van a ser ejemplos, detalles, algo muy particular. ¿Sí? Y todo esto, bueno, lo voy a presentar acá en estas diapositivas. ¿Las diapositivas van a quedar en el aula para volver a verlas? No, las diapositivas, ahí, bueno, otra pregunta. Muy bien, las diapositivas no van a quedar en el aula, las presentaciones. Sí les voy a subir las fichas de clases, que va a ser como un resumen de lo que vemos en clase, ¿sí? Como para que ustedes les sirva de guía a la hora de leer la bibliografía que ya les dejé, ¿sí? Y las clases, el IPAP las graba, ¿sí? Pero estas clases no quedan colgadas en el aula.
Ustedes si graban las clases por algún motivo, o sea, lo ideal es que no se graben, ¿no? Que todo esto lo registren por escrito, que se manejen en la clase sincrónica lo que quieren consultar, que también usen el foro, que utilicen las clases sincrónicas principalmente, ¿no? Y que todo lo que vemos en la clase sincrónica va a quedar en las fichas y eso, bueno, les sirva como guía. Porque lo que está acá en las presentaciones, que les voy a mostrar, lo van a tener en las fichas y en la bibliografía. Una recomendación también, que es a nivel institucional, es que las clases se las graban por alguna situación, bueno, que no se compartan, que no se publiquen, ¿sí? Que sea un caso como de excepción, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver esta presentación. Un momentito, que vamos a sacar este. Lo puedo sacar. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se ve. Perfecto. Muy bien, un minutito, que vamos a sacar acá. Ahí está. Muy bien. Bueno, la materia la presentamos, teoría de la comunicación humana, este primer cuatrimestre, y yo soy Patricia Recchia, que los voy a acompañar en este cuatrimestre. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, la introducción. Vamos a ver aspectos que abarca la comunicación humana. Y vemos que esta comunicación humana tiene varios elementos constitutivos, ¿no? Elementos que tienen que ver con las facultades cognitivas, ¿sí? Como la memoria, por ejemplo. También comunicacionales, ¿no? Como el habla, como las interrelaciones, las conversaciones, y también las interrelaciones humanas, como por ejemplo los diferentes grupos sociales, ¿no? La familia, el ámbito de la escuela, el ámbito del trabajo. Muy bien. Todo eso podríamos encontrar elementos que conformen lo que es la comunicación, ¿sí? Entonces no es muy sencillo dar una definición de qué es comunicación, porque tendríamos que abarcar todos esos aspectos. Bien, esa dice las múltiples dimensiones, ¿no? En las que acontece este fenómeno que es la comunicación, lleva a que, bueno, sea necesario que se aborden diferentes esferas, diferentes elementos que van a constituir este fenómeno que es la comunicación. Entonces, para esto, ¿no? Para dar cuenta de qué es la comunicación, presentamos modelos, ¿no? Modelos teóricos, paradigmas, que van a dar una explicación aproximada de qué es la comunicación humana. Muy bien. Y para ello, bueno, vemos que dije teorías y paradigmas y modelos, ¿no? Este es como el primer tema que vamos a abordar. Y que estos paradigmas y estas teorías y estos modelos nos van a indicar, nos van a señalar el campo de estudio y el campo, el área donde se lleva a cabo la comunicación, el fenómeno de la comunicación,
y el objeto de estudio de ese campo, de ese área. Muy bien. Y vamos a ver que hay diferentes paradigmas, ¿no? Estos modelos y estos campos de estudio se siguen un diseño teórico, ¿no? Un paradigma, ¿no? El paradigma constituye diferentes teorías, formas de ver, diferentes perspectivas que nos van a aproximar a dar una explicación, en este caso sobre el fenómeno de la comunicación. Y para dar inicio a esta cuestión de qué es la comunicación, vamos a ver dos paradigmas. El paradigma del formalismo y el de comunicativo funcionalista. ¿Sí? Todo esto después ustedes lo van a ver en la bibliografía que les dejé. El formalismo, por su lado, vamos a encontrar dos vertientes, el estructuralismo y el generativismo. ¿Sí? En el estructuralismo vamos a mencionar a Ferdinand de Saussure, que es el que dio inicio a la lingüística como ciencia del lenguaje, ¿sí? como ciencia de la lengua, mejor dicho. Saussure da inicio a la lingüística como ciencia. Y se va a centrar en la dimensión estructural de la lengua. Y va a decir que la lengua la va a estudiar, la va a abordar como un sistema. Va a decir la lengua es un sistema de qué? De signos, va a decir Saussure. ¿Sí? Ahí no vamos a profundizar porque eso ya tendríamos que ir al campo de la lingüística. Pero todo esto es porque siempre vamos a tratar con categorías que vienen de Saussure, ¿sí? Como por ejemplo la noción de lengua, la noción de habla, de lenguaje, diferentes categorías que luego otros autores también van a tomar. Y Saussure va a decir que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Entonces se va a centrar en el estudio de la lengua, pero la lengua como algo abstracto, ¿sí? Como un sistema que lo aborda fuera del ser humano, que es del ser humano, pero lo estudia, lo explica, lo investiga como algo abstracto. Por un lado, Saussure. Bien, por el otro lado, el generativismo, que también se inscribe en este paradigma formalista, encontramos a Chomsky, ¿sí? A Noam Chomsky. Y él va a tratar la lengua como una noción de conocimiento. Entonces ya ahí va a involucrar al ser humano, Chomsky. Y va a decir que el objeto de estudio es el lenguaje. Y la lengua también, porque la lengua le va a permitir dar cuenta de ese lenguaje. Y él va a decir que el lenguaje va a encontrar el lenguaje es universal y que se encuentra alojado en las mentes de las personas, las mentes de todos los seres humanos, y lo va a denominar gramática universal, ¿no? Entonces todos tenemos esa gramática universal que es la facultad del ser humano del lenguaje, ¿sí? La capacidad del lenguaje. Bien. Y Chomsky va a decir que la lengua luego va a tomar de su entorno formas dentro de ese sistema del que habla Saussure, formas que son propias, de cada idioma, por ejemplo, ¿no? De cada lengua, de cada pueblo, de cada región. Entonces, cada persona con esa facultad del lenguaje, que es universal, ya está preparado
de manera innata, dice Chomsky, para abordar o para poner en práctica esa lengua, que va a tener sus características particulares de acuerdo al entorno donde nace el ser humano, ¿sí? Y que va a ser esas estructuras que va a tomar, esas estructuras que va a ir desarrollando un ser humano, las va a tomar de su entorno. Entonces, bueno, su entorno, el entorno, ¿cuál sería nuestro entorno de un hablante nativo? Sería la lengua española, ¿sí? En Estados Unidos va a ser toda la estructura de la lengua inglesa, por ejemplo, que es diferente a la del español. Ahí tenemos diferencias de estructuras, ¿no? Muy bien. Entonces ahí tenemos estas dos teorías, estas dos perspectivas del formalismo que van a ir abordando cuestiones de el lenguaje, que bueno, es lo principal, ¿no? Es el inicio de los futuros estudios sobre la comunicación y el uso del lenguaje. Bien, y por otro lado tenemos el paradigma comunicativo funcionalista, que ahí vamos a encontrar varios autores, ¿no? Varios investigadores, que luego los vamos a ver. Y va a abordar la dimensión del comportamiento, dice acá. Bien, noción de la lengua como comportamiento social. O sea, Saussure investigaba, estudiaba el lenguaje, más que el lenguaje, la lengua, como algo abstracto. Chomsky ya lo estudia el lenguaje y la lengua, pero en los seres humanos, de manera individual. Y los funcionalistas lo van a hacer a través del comportamiento social, a través de las interacciones sociales, ¿sí? Y el objeto de estudio en este paradigma va a ser el habla, ¿sí? El habla, la comunicación o interacción social. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, acuérdense que esta presentación, bueno, es una introducción que estamos haciendo al tema de la comunicación y les va a servir como guía cuando, bueno, tengan las preguntas, los prácticos y la bibliografía que, bueno, ustedes tienen que comenzar a leer. Yo ahora les voy a decir qué textos tienen que leer ya para la próxima clase, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que estamos viendo ahora. Si tienen alguna pregunta, me paran o me la dicen al final como para que la vayamos a abordar. Bien, ahora, el lugar material donde se van a contrastar las hipótesis de estas teorías o paradigmas. O sea, ¿cuál es el lugar material donde el formalismo va a analizar el lenguaje? Bueno, el formalismo va a analizar el lenguaje en la oración, solamente en la oración, ¿sí? Que la oración es un enunciado que termina en un punto, ¿sí? Tiene un límite, es breve. La oración siempre es breve, ¿sí? Es una idea breve en forma escrita. Bien, y el formalismo, bueno, va a estudiar, va a analizar la oración. Ese va a ser su lugar material para estudiar cómo trabaja la lengua, ¿sí? Y vamos a ver ahí cuestiones de gramática, de sintaxis, ¿sí? Exclusivamente. Bien, y en el funcionalismo, el lugar material donde ellos van a hacer sus hipótesis, sus investigaciones, va a ser ¿en dónde? En el enunciado, en el texto y en el discurso, ¿sí? Ya se salen de la oración.
¿sí? El enunciado es más extenso que la oración. El texto está conformado por varias oraciones que son varias ideas, y el discurso, bueno, está conformado por varios textos, ¿no? Y ese límite de la oración ya salen de ese límite de la oración. Bien, todo esto lo estamos hablando en términos de la lingüística, ¿no? Porque la comunicación y la lingüística están muy relacionados, muy ligados. Muy bien. Para dar cuenta ahora de qué es la comunicación, vamos a abordar diferentes modelos, ¿no? Porque, bueno, estamos con los paradigmas, estamos hablando en términos de lingüísticas, de investigación sobre la lengua, sobre el lenguaje humano, ¿sí? No exclusivamente sobre la comunicación. Pero también hay investigadores que, siguiendo estos dos paradigmas, van a abordar el tema de la comunicación. Y por ejemplo vamos a encontrar el primero en hacer estas investigaciones, que es Bühler. ¿Sí? En realidad, y esto se los voy a dejar en la fichita también, siempre la comunicación, el tema de la comunicación siempre fue como un tema que se abordó desde diferentes campos, desde la filosofía, desde la historia, desde la literatura, ¿no? Y el primero en abordar todos estos temas, ¿quién fue? Aristóteles, ¿sí? Y Aristóteles, bueno, él va a definir la comunicación como la manera de utilizar elementos de persuasión. Pero él va a dar toda una fundamentación de esta definición que da, ¿no? No nos vamos a detener ahí. Pero todos los teóricos, los científicos, los investigadores de la comunicación que continúan esa vertiente, ¿sí? La vertiente de las ideas de Aristóteles. Entonces eso lo vamos a ver reflejado en estos modelos de comunicación sobre la comunicación que se van a ir abordando durante, bueno, todo el periodo histórico, ¿no? Toda la historia, el tema de la comunicación y estos modelos van a ir cambiando, que ahora los vamos a ver. Esto es una síntesis, una introducción a lo que es la comunicación y estos modelos que van a explicar qué es la comunicación, ¿sí? Muy bien. El primero es este señor Karl Bühler, que es un psicólogo, filósofo alemán, que, bueno, él decía, se inscribe en el funcionalismo, ¿sí? O sea, ¿qué le interesa a él? La comunicación social. Se inscribe en el funcionalismo, desde la perspectiva de la psicología y la filosofía del lenguaje. Entonces él va a establecer que la función comunicativa del lenguaje tiene que en esa función comunicativa del lenguaje van a intervenir 3 factores. Y va a mencionar el emisor, en el que va a determinar ahí la función expresiva, ¿sí? Luego también el mensaje, y va a identificar la función representativa en ese elemento que es el mensaje. Y el otro elemento es el receptor, y en ese receptor va a identificar la función apelativa. Eso después lo vamos a ver, ¿sí? Muy bien. Luego encontramos también a Shannon y Weber, 1948, que estos se inscriben ya en el paradigma del formalismo. Bien, que viene de un formato más de la lógica y matemática, ¿no? De la ingeniería, le interesa la ingeniería de las telecomunicaciones, a Shannon y Weber, que este tema lo vamos a abordar un poquito más adelante en más profundidad. Ellos crean, ¿no?, un esquema de la comunicación
pero que tenga que ver con, justamente, con las telecomunicaciones, con la ingeniería, con la matemática, con la lógica, no con la comunicación entre los seres humanos, ¿sí? Sino entre los aparatos, y que esos aparatos, bueno, la comunicación sea eficiente y, bueno, van a tratar el tema de los ruidos, las interferencias en ese aparato comunicativo, ¿sí? Muy bien, pero también van a formular un esquema. Luego vamos a encontrar también en esta línea histórica sobre estos modelos de la comunicación a Roman Jakobson, ¿sí? En 1940, Jakobson es más estructuralista, ¿no? Y va a abordar temas que se asocian a Saussure, la que les mencioné al principio, sobre el signo y el significante, el significado y significante. Bien, entonces él va a establecer que un esquema de comunicación, pero ya en el ser humano, ¿sí? El esquema de comunicación en el ser humano. A ver, un momentito que vuelvo acá. Ahí. Bien. Quedan 9 minutos y se va a cortar la llamada, pero más o menos quería que vieran la dinámica de la presentación, que esto les va a servir como guía para luego leer los textos que les voy a decir, o se los voy a decir ahora los textos, si quieren anotar. La ficha de clase que se las voy a dejar hoy o mañana. Y a ver, y en la bibliografía tienen, lo he anotado por acá, un texto de Harold Lasswell, ¿sí? Harold Lasswell, que creo que es el último que está en la bibliografía. Bueno, ese es el primero que tienen que leer, que trata de la estructura y función de la comunicación en la sociedad. Este que dice el acto de la comunicación. No, es el último, dice estructura y función de la comunicación en la sociedad. Carol. La comunicación no. Bien. Sí, es este. Bueno. Lo tenía cortado ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Y el otro es el de Lasserfeld. ¿Sí? Que es comunicación de masas, gusto popular y acción social organizada. Lasserfeld y... Disculpe, entonces, ¿puede repetir el texto anterior de Harold? Sí, es el de Harold Lasswell. Sí, esos dos textitos, bueno, para la próxima... se los voy a dejar anotado en el aula, ¿sí? Por si alguno no lo pudo escribir. Sí. Cuando habla lo de Jakobson, mezcla el funcionalismo con el estructuralismo que era del formalismo. Claro, lo mezcla porque, bueno, ahí estábamos en eso. Vamos a terminar rápidamente con esto, porque la próxima clase vamos a tener los 2 enlaces o más tiempo, 1 hora y media, vamos a poder desarrollar más. Hoy era solamente presentarnos, pero bueno, adelante un poquito la presentación. Jakobson, ¿qué hace? Él es estructuralista, ¿no? Y va a estudiar, a él le interesa la función poética del lenguaje. Entonces va a analizar el lenguaje poético, la función poética del lenguaje, en los términos de los formalistas. ¿Sí? Bien. No se va a meter con la comunicación humana o con el lenguaje entre las personas, sino solamente la función del lenguaje como si fuera algo abstracto. Entonces no sería funcionalismo. En ese caso sería estructuralista.
¿no? Pero también en este esquema que él va a elaborar sobre el sistema de la comunicación, que luego lo vamos a ver en detalle, ahí sí es funcionalista. ¿Por qué? Porque a cada elemento de ese esquema que él va a elaborar le va a dar una función de lenguaje a cada elemento de ese esquema de la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, al elemento del emisor, que es uno de los elementos del sistema, de este esquema que crea Jacobson, le va a establecer la función expresiva, ¿sí? Al receptor, la función conativa o apelativa. Diferentes funciones a cada elemento de ese esquema, pero él lo va a tratar, no se involucra tanto en cómo funciona esa comunicación entre las personas, sino como un sistema hipotético, abstracto, digamos, ¿sí? Bien, pero luego Jacobson va a tomar esquemas, va a tomar elementos del modelo de Bühler, ¿sí? Acá Bühler en su esquema de la comunicación establece 3 elementos, emisor, mensaje y receptor. Jacobson toma ese esquemita y lo amplía, y vamos a ver que tiene más elementos. Jacobson va a hablar de un código, ¿sí? Va a hablar de un canal, también amplía esos elementos. Bien, y luego vamos a tener otro modelo que va a dar cuenta de qué es la comunicación, que lo va a tratar la lingüista Kerbrat Orecchioni, ¿sí? Ya en 1980. Ella va a tomar de todas las teorías anteriores, ¿no? Pero ya desde una perspectiva del funcionalismo, va a crear un esquema nuevo de la comunicación, en términos de funcionalismo. Pero no es solamente funcionalista Kerbrat, porque ella toma de formalismo también muchos esquemas y que toma muchas categorías de Saussure, por ejemplo, lengua y habla son categorías de Saussure, que es formalista. También va a tomar nociones de Chomsky, que también es formalista, generativista, y va a tomar la noción de competencia lingüística, por ejemplo, eso luego lo vamos a ver en profundidad. Ella va a tomar de distintas teorías, elementos que le van a servir para explicar, ahí ya se nos termina la clase, para explicar ese esquema que luego lo vamos a ver, que lo va a desarrollar, pero ya desde un punto de vista de la sociolingüística. Entonces ahí, va a involucrar la intercomunicación entre las personas, ¿sí? Y su materia de estudio van a ser los hechos enunciativos, ¿no? En situaciones de comunicación. No van a ser la comunicación de manera abstracta y aislada, sino en un acto de comunicación entre las personas, ¿sí? Bien, y acá se nos va a terminar. Pero con eso más o menos ahora van a venir nuevos modelos que, acá ya se nos termina la hora, así que no se los puedo compartir, pero es lo que va a salir en las lecturas que les indiqué que leyeran para la próxima clase. Ustedes van a leer esas lecturas, a lo mejor van a tener algo de esto que vimos recién. Esto que vimos recién lo van a tener en las fichas que les voy a compartir también hoy o mañana. Y la próxima vamos a ver estos nuevos modelos de la comunicación, que y ahí nos vamos aproximando un poquito más, nos despegamos un poquito de la lingüística. Siempre vamos a estar ligados a la lingüística porque la comunicación es el lenguaje. Entonces, entonces siempre vamos a retomar estas categorías de la lingüística, de las diferentes teorías, ¿sí? Pero vamos a ver nuevos modelos que ya abordan más la comunicación entre las personas, la comunicación social,
¿sí? Entre esos En modelos, esos textos que ustedes van a leer, y para la próxima clase vamos a continuar con la presentación. entre esos modelos va a Así que estar bueno, Palo Alto, ¿cierto? ¿cierto? ¿cómo? Entre Entre esos modelos va a estar Palo Alto. Eso lo vamos a ver más adelante.
sí, sí. Sabemos los temas, yo tengo leído los textos que van a leer, así que bueno, eso, si querés hacemos grupos y por supuesto. ¿Y qué comimos ayer? ¿Qué comimos ayer? No me enteré en la clase, estoy diciendo porque una compañera lo dijo, porque ni idea que había nervioso ayer.
mira. Se mueve, vas a ver que se mueve solo el clip. Claro, pero como hacían cuando estaban arreglando la computadora, ¿sí?